Buenas tardes y bienvenidos a nuestra reunión del grupo de Biblia. Hoy en un contexto distinto, las circunstancias nos obligan a no juntarnos, pero bueno, a vernos virtualmente. Pero yo creo que ya es hora, comienzos de enero, casi a finales, de recuperar nuestra lectura de nuestro texto bíblico y de ir aprendiendo de estas santas mujeres en las cuales y en la forma de interpretarlas vamos a ir aprendiendo qué es lo que Dios quiere enseñarnos del profundo respeto que tiene por la humanidad. Y os recuerdo dónde nos habíamos quedado. Después de haber escuchado largamente la historia de Abraham, nos habíamos quedado al comienzo de la historia de su hijo Isaac. Y recordad, porque es importante, que este Isaac es el segundo de los hijos, que Dios ha decidido continuar su promesa y su descendencia sobre el hijo de Sara y no sobre el hijo de Agar. Va a ser el primer punto de inflexión en esta tradición del Génesis, en el que la promesa de Dios va a escoger un camino y, por tanto, va a discriminar, si queréis, a una persona frente a otra, a una nación frente a otra, a un hijo frente a otro. ¿Recordáis que Abraham había enviado a su criado a buscar una mujer para su hijo Isaac? Es importante que la esposa que escojamos sea del mismo pueblo. Nuestro punto de partida había sido que la mujer se llama varona porque ha sido tomada del varón, que los creó hombre y mujer. Bueno, pues este elemento identitario es también un elemento igualitario. Si saltamos entonces del capítulo 24 que estábamos leyendo al capítulo 25, que va a narrar el final de la vida de Abraham, después la descendencia de Ismael, y luego nos va a presentar esta vida del hijo de Abraham, de, de Isaac. Comienza contándonos este capítulo 25 el final de la vida de Abraham y su muerte. Dios bendijo a su hijo Isaac e Isaac se estableció junto al pozo de Lahai Ro, ¿no? El que vive y me ve. Hayá es vivir, Roa es el verbo ver, ¿no? El que vive y me ve. Así que se estableció bajo la mirada de Dios, bajo la protección, si queréis, bajo la, bajo la protección de Dios. Esperad, porque veo que se me ve mucho la cabeza. Así doy menos guerra. Después narramos la historia del hijo que no tiene, la historia del hijo que no va a seguir con nuestra narración, que es Ismael, el hijo de Abraham y de Agar, la esclava egipcia. Contamos su genealogía, estos son los descendientes. Esto es lo que va a ocurrir con este pueblo que también va a recibir parte de la bendición de Abraham, ¿no? Va a tener 12 jefes de tribu, sus descendientes, y va a tener una larga vida. Y expiró. Y los ismaelitas se extienden hacia el sur frente a Egipto. La rama que nos va a interesar es la rama del hijo de Abraham, Isaac, el otro hijo. Y estos son sus descendientes. Abraham engendró a Isaac, ya hemos visto cómo se cuentan estas genealogías. Y cuando Isaac tenía 40 años, tomó por esposa a Rebeca, la hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y su hermano Labán, el arameo. La historia que vimos, ¿os acordáis? El pozo, el siervo, todo el dinero que Isaac, el siervo de Abraham, había llevado para convencer a Labán de que entregase a su hija. Y un tema que ya conocemos. Isaac rogó al Señor por su mujer, que era estéril. De nuevo, este conflicto de la unidad entre el hombre y la mujer, que es una unidad llamada a generar vida, creced y multiplicaos, y que está marcada por una especie de maldición intrínseca, similar a la maldición que tenía la tierra. La labrarás y te dará espinos. Solo que en este caso no se habla de que estén malditos. Sí se reconoce que es Dios el que genera, ¿no? El que entrega la vida, el que la regala. Isaac reza al Señor, el Señor escucha y Rebeca concibe. La vida proviene de este Dios de la vida.
Pero esta concepción es una concepción conflictiva. Los dos niños chocaban en su seno, tanto que ella dijo, ¿por qué vivo? Tanto que la maternidad se convierte en un conflicto que me hace poner en duda la vida. Recordad también cuando Dios abrió los ojos a la mujer, le dijo, tanto serán tus dolores cuanto sean tus partos. Hay un recuerdo de cómo la maternidad, que es la característica que más acerca a la mujer a la divinidad, crear vida, está también marcada por esta especie de riesgo, de cercanía con la muerte. Ella fue a consultar al Señor y el Señor le explicó por qué hay tensión entre los dos hijos. Dos naciones hay en tu vientre, dos pueblos se separan en tus entrañas. Un pueblo dominará al otro, el mayor servirá al menor. Es como un oráculo profético, tiene un lenguaje un poco críptico, pero que nos hace entenderlo mejor si somos capaces de fijarnos en las naciones. En esta tradición del Oriente Medio, todos los pueblos nacen de un fundador del pueblo. Es algo parecido a lo que en nuestra cultura europea hacemos con los reyes, ¿no? Todas las naciones surgen de un rey, poseen un rey, una casa real, ¿no? Pertenecen a una familia y va pasando. Y muchos de estos reyes tienen un antepasado común y se explican las relaciones entre los pueblos, de cercanía si son antepasados cercanos y a lo mejor a veces de odio y de hostilidad porque sus antepasados ya estaban opuestos. En la tradición de Oriente Medio esto ocurre entre los pueblos. Y vamos a tener dos pueblos que siempre van a estar en conflicto. El pueblo de Edom, que va a permanecer en este terreno. La imagen que os presento son los pueblos con los que Israel se encuentra cuando llega de Egipto, los pueblos que están en la tierra que el Señor va a dar, ¿no? Los pueblos donde residía Abraham, los cananeos, que nos suenan, los filisteos, que nos suenan más, y luego pueblos que a lo mejor aparecen menos, los fenicios, los sirios, que sí nos sonarán, los amorreos, los amonitas, los pueblos de Moab, donde estará Ruth, y abajo la región de Edom, la región que lo único que tiene de interés es que producen cobre. Y en aquella época el cobre, no habiendo electricidad, solo servía para utilizarse como herramientas, como armas, como utensilios. Pero comparado con el hierro, que hace herramientas más duras, armas más poderosas, el cobre es flojo. Edom no es una región rica. Israel se va a instalar en esta región. De hecho, aquí está Jerusalén. Esta va a ser la región del pueblo de Israel donde se van a instalar las tribus. Edom no va a afectar a su desarrollo y por tanto el pueblo de Edom puede permanecer. Los cananeos desaparecerán porque Israel va a ocupar estos terrenos. Nuestra historia nos va a hablar de dos niños que van a ser orígenes de dos pueblos. Había dos mellizos. El menor servirá al mayor, pero cuando hablamos de mellizos es difícil distinguir quién es mayor y quién es menor. Primero salió uno rojo, todo peludo como un manto, y lo llamaron Esaú, que suena a la palabra rojo, que sería Edom. Esaú, que significa rojo, que suena también como la palabra Edom. Hay una asociación. También la tierra de Edom, rica en cobre, es una tierra rojiza. Y después salió otro hermano, agarrado al talón de Esaú. El verbo agarrar en hebreo es el verbo yakap. También servirá como el verbo de engañar. Así que este personaje, Jacob, va originariamente a nacer en medio de un conflicto. En medio siempre de una tensión por prevalecer. ¿Quién domina a quién? ¿Quién gobierna sobre quién? Isaac tenía 60 años cuando ambos nacieron. Es una situación parecida a la de Abraham, aunque menos dramática. Vamos poco a poco venciendo las situaciones extraordinarias y vamos teniendo ya unas circunstancias en las que Dios es verdad que interviene, pero donde vamos poco a poco normalizándolo con nuestras pautas sociales. Un sexagenario no es habitual que tenga hijos, no es habitual, sobre todo una sexagenaria, pero no es lo mismo que un centenario como en el caso de Abraham. Jacob nace en un conflicto de tensión. Bueno, pues esta tensión en la narración de Esaú y de Jacob va a girar en torno a un tema que nosotros podemos entender con dificultad, que es el tema de la primogenitura y de la bendición del padre. Si estuviéramos en Cataluña y entendiéramos esta tradición del mayorazgo en la cual el hijo mayor hereda todas las propiedades de los padres y hereda también la responsabilidad de cuidar de los padres,
quizá nos sería un poquito más sencillo comprender el planteamiento de la tradición bíblica. ¿Cómo cambia la vida de un hijo de ser el que recibe la bendición y por tanto la herencia, el que te vaya bien, o de ser el que no la recibe? En el caso de Ismael y de Isaac lo hemos visto. Ismael desaparecerá de la historia. Tendrá su futuro, pero ya no es un futuro bajo la bendición de Dios. Ya no es el futuro de nuestro pueblo. Bien, pues ahora con Jacob y con Esaú tendremos que tomar la misma decisión. Y en un primer momento podríamos pensar que al nacer el primero Esaú es el mayor. En nuestro sistema legal suele ser el segundo, el que se considera mayor, pero en ambos casos nos parece una decisión extremadamente arbitraria. ¿Cómo distingues cuál de los dos hijos tenga que ser el mayor? Bueno, pues vamos a ver cuál es el método que Dios va a utilizar para continuar con sus promesas. Y es una decisión seria, porque Dios va a hacer depender todo su proyecto de elección del pueblo, y por tanto la bendición va a caer en una rama o en otra, en algo que aparentemente nos va a parecer poco santo. La descripción de los dos hijos no nos va a dar ninguna pista. Uno es cazador y otro es un hombre comedido y amante de la tienda, casero, una seta, quizá. Isaac prefería a Esaú porque le gustaba la caza. Rebeca prefería a Jacob. No dice el por qué, imaginemos, porque es más casero. Hay dos hijos y hay dos predilecciones, la del padre y la de la madre. Tendríamos que tender a pensar que la predilección del padre va a ser la que prevalezca. Y de hecho, en cierto modo lo es. Aunque el autor bíblico quiere dejarnos muy claro que la madre es un factor esencial en la construcción de la familia y también en la construcción de esta historia. Todos nos hemos fijado en esta primera solución del problema de la primogenitura. ¿Cómo decidimos cuál de los dos es el primogénito? Bueno, pues con la escena de las lentejas o en nuestra nueva traducción, con la escena del potaje. El potaje también tiene un color rojo, ¿no? Lo hemos visto ya, Esaú se asocia con él y entonces Jacob, cuyo nombre significa agarrar, engañar, Jacob también negocia, no trampea, no engaña, pero sí que podemos reconocer que hace un acuerdo que no es justo desde nuestros parámetros, que no es proporcionado. Cambia la primogenitura por un plato de lentejas, la bendición, toda la herencia por un plato de potaje. Véndeme ahora mismo los derechos de primogenitura. No estaba claro cuál de los dos tenía ese derecho. Quizá Esaú porque ha nacido antes, pero Jacob le tiraba del pie. Sin embargo, con este relato vamos a establecer un precedente legal, pero basado también sobre un acuerdo que cualquier tribunal impugnaría como injusto. Júramelo. Y Esaú se lo juró y vendió a Jacob su derecho de primogenitura, porque estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Esaú desprecia esa bendición de Dios. Quizá nosotros podríamos también considerar que la primogenitura no tiene un gran valor en nuestra sociedad. Pocos de nosotros hemos heredado títulos nobiliarios, ninguno de nosotros es príncipe, ¿no? Pero en el caso de nuestros príncipes o princesas, sí que es muy significativo a quién le corresponde la primogenitura. No es lo mismo ser Felipe Juan Froilán que ser Leonor. Tendrás dos vidas muy diferentes, marcadas simplemente por algo tan anecdótico como que tus padres fueron o no los que recibieron la bendición, en este caso, la herencia de la Casa Real. Después de establecer este precedente legal que va a ser necesario para que la escena que viene después no nos resulte violenta e injusta y para que de alguna forma la posición de Jacob sea una posición que podamos aceptar como lícita, quizá no de la forma más noble y más honesta, pero sí lícita. La primogenitura está comprada. Fue un pacto libre. ¿Fue un acuerdo desproporcionado? Sí. ¿Abusó de su posición de poder? Sí. Eh, ¿Aprovechó su oportunidad? También. Pero aunque consideremos que es un acuerdo desproporcionado, Jacob y Esaú tienen un acuerdo que se puede considerar libre y legal. Eso nos va a explicar
el conflicto que va a surgir después entre los dos hermanos. Para poder llegar a este conflicto, el autor bíblico nos ha colocado dos breves escenas que ha tenido que reciclar para poder situar a Jacob, a Isaac, de sus 60 años a la ancianidad, porque la decisión de la primogenitura nos la vamos a jugar en la ancianidad. Bueno, Isaac había viajado a Gerar y vuelve a ocurrir lo que nos había pasado antes con Sara. Los habitantes de la región se fijan en la belleza de Rebeca, el rey de los filisteos. Abimelech, mi padre es rey, significa. Abraham ya le ha vencido anteriormente, ¿no? Bueno, Isaac se vuelve a aprovechar de la bendición de Dios, incluso una bendición de Dios que nos favorece incluso en un ambiente de hostilidad, incluso entre los enemigos que podrían robarnos a nuestra esposa. La misma escena que habíamos visto con Abraham y el faraón. Necesito unas historias de Isaac y se ve que no tengo tantas. Porque necesito contar algo para que Isaac pase de ser padre de unos hijos adolescentes a ser un moribundo que entrega la bendición a sus hijos. Isaac viaja hasta Berseba, allí se le apareció el Señor y le renueva la alianza. Soy el Dios de tu padre, no temas, yo estoy contigo. Te bendeciré, multiplicaré tu descendencia en atención a mi siervo Abraham. Te bendeciré a ti y a tu descendencia. ¿Quién se lleva esa descendencia? ¿Quién se queda con esta preferencia de Dios? ¿No? Isaac construyó un altar, invocó el nombre del Señor, plantó la tienda, cavaron un pozo, el pozo de Berseba. Abimelech vino a buscarles, hemos visto que el Señor está contigo y digamos, haya juramento entre nosotros. Queremos hacer alianza, tú no nos harás mal, nosotros no te hemos tocado, más bien nos hemos portado bien contigo. Comieron, bebieron y sellaron la alianza. Él llamó a ese pozo Seba y por eso la ciudad se llama Berseba, fuente de Seba. Seba es 7, ¿no? De las 7 fuentes. En medio de un desierto encontrar un pozo es una tremenda riqueza. Esta alianza con Abimelech va a permitir que también los amalecitas disfruten de esta bendición de Dios que acompaña. Bien. Ya podemos utilizar a Isaac anciano, ya han pasado un tiempo. Cuando Isaac era anciano, cuando perdió la vista, decidió transmitir la bendición y llamó al hijo mayor. No teníamos muy claro cuál de los dos es, pero bueno, Esaú fue el que salió primero. Hijo mío, soy viejo y no sé cuándo moriré. Toma tus aparejos, arco y aljaba, sal al campo, búscame caza. Después me prepararás un guiso sabroso y me lo traes para que lo coma. De nuevo, la bendición está unida a un guiso sabroso. Cuando Esaú vendía la primogenitura nos parecía banal. Pero cuando ahora Isaac decide transmitir la primogenitura en un guiso, también en un contexto de alimentación, aquí sí que nos parece más serio. Es un sacrificio, es un gesto de comunión. Ten un detalle con tu padre y tu padre te transmitirá la bendición. Sigue habiendo algo de pobreza en el modo como el ser humano comprende esta bendición que Dios le transmite. Bueno, Isaac ha escogido a su favorito, al que le guisa. Rebeca escuchó la conversación de Isaac con Esaú. Rebeca escuchó. Bueno, ¿y qué tiene que intervenir? Esaú salió al campo y Rebeca dijo a su hijo Jacob, porque ambos son hijos, pero Rebeca prefiere a Jacob. Acabo de ir a tu padre hablando con tu hermano. Le decía, tráeme caza y prepárame. Ahora pues, hijo mío, escúchame bien y haz lo que yo te mando. Ve al rebaño, tráeme 2 buenos cabritos para preparar con ellos un guiso sabroso como a él le gusta. Se lo llevarás a tu padre para que coma y así te bendecirá antes de morir. Rebeca, la madre, escoge a uno de los dos hijos. No nos dice el por qué. Nos decía antes que Rebeca prefería a Jacob. Vemos que a Jacob le gustaba más estar en la tienda que salir de caza. Bueno, tenía una cercanía con su madre, un favoritismo. Es el afecto que surge espontáneo y naturalmente en las familias. Pero ninguno de nosotros rompemos las leyes en favor de un hijo. Ninguno de nosotros quebrantamos la sagrada ley de la primogenitura. Aunque en este caso esa sagrada ley es muy sutil, porque la diferencia entre un primogénito y un secundogénito realmente es una cuestión de segundos o de minutos. De alguna forma, Rebeca
fuerza las leyes sociales. Aún así, su hijo Jacob replica: ten en cuenta que mi hermano Esaú es velludo y yo en cambio lampiño. Hay unas dificultades. Somos dos hijos distintos. Mi padre es viejo pero no tonto. Si por casualidad me palpa mi padre y quedo ante él como un mentiroso, ahí traería la maldición en vez de la bendición. La idea es buena, la primogenitura es sana, la bendición de Dios es buena, pero el riesgo de engañar a un padre, honrarás a tu padre y a tu madre, el riesgo solo existe si soy descubierto. Hay un segundo punto que hace casi inmoral la acción de Jacob. Por eso era importante la narración antes del potaje, para que el lector pueda de alguna forma sentirse cercano a Jacob. Jacob es el fundador de nuestro pueblo. Nosotros nos sentimos orgullosos de que nuestro pueblo venza a los otros, de que nuestro equipo gane a los equipos vecinos. Pero aún así, cuando nuestro equipo hace cosas poco limpias, como fingir un penalti, nos da un punto como de vergüenza, porque seguimos siendo personas morales. Así que necesitamos justificarlo, diciéndonos que ese jugador lo merecía, que ya nos robaron un gol antes, que uno por otro, ¿no? Necesitamos que nuestras acciones poco honestas puedan encajar con los beneficios que nos han traído. Su madre le dijo: caiga sobre mí tu maldición. No solo escojo a un hijo, sino que además asumo la responsabilidad de la acción. Hijo mío, tú hazme caso. Fue, buscó los cabritos, los trajo a su madre, preparó el guiso sabroso como le gustaba a su padre. Luego Rebeca tomó un traje del hijo mayor, el mejor, vistió con él a Jacob, con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lisa del cuello, y puso en manos de su hijo el guiso sabroso que había preparado y el pan. Rebeca guisa, Rebeca planifica, Rebeca conspira para conseguir que Isaac escoja al hijo que ella prefiere. Este Dios que había prometido bendecir a la descendencia no interviene en esta elección. Uno podría esperar ahora mismo un rayo del cielo. Podría esperar que este Dios de la justicia pues castigara a esta mujer con un comportamiento, bueno, pues tan poco ético, ¿no? Tan inmoral. Sin embargo, la historia no es esta. Jacob entra, Isaac le pregunta: ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob le dice: soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me mandaste. Realmente soy el que tiene el derecho de primogenitura. No recurro a ese argumento, posiblemente porque la narración del potaje sea posterior, sea de otra fuente. Porque el autor en esta escena no quiere disminuir la acción poco ética de Rebeca. Es más, quiere ahondar en ella, porque cualifica a nuestro padre fundador, Jacob. Es el que es capaz de vencer a los hombres, como veremos en otra escena. Qué rápido has hecho la caza, ¿cómo la has encontrado tan pronto, hijo mío? El Señor me la puso al alcance. Acércate que te palpe. ¿Os suena esto a la historia de Caperucita? A las pruebas que nos parece que en cualquier momento el narrador va a hacer que el personaje principal descubra la trampa. Se acercó Jacob, lo palpó y dijo: la voz es de Jacob, los brazos son de Esaú. Y no lo reconoció porque sus brazos estaban peludos como los de su hermano Esaú, porque su madre había sido hábil, inteligente, tramposa. Diversos adjetivos podrían aplicarse a Rebeca: astuta, en función de cómo queramos integrarnos en la acción de Rebeca. Y si queréis favorecernos de las consecuencias de esta acción de Rebeca, nuestro juicio puede deslizarse hacia un juicio moralmente censurable, llamando a Rebeca una conspiradora, malvada, o hacia un juicio en el cual, asumiendo que el método no es el más adecuado, nos permita favorecernos de las bendiciones recibidas, llamándola hábil, inteligente, justificándola por el hecho de que la madre es al que prefiere. Lo interesante es que el autor bíblico no nos deja ninguna pista de cuál deba ser el juicio moral. Y por tanto, tendríamos que seguir el juicio moral que aparece en la escena, que es ninguno. Cada uno utiliza las herramientas que tiene. Y Dios, de algún modo, acepta el camino que los hombres escriben.
Tampoco dice que sea el preferido de Dios, como había hecho con Abel y Caín. No hay ninguna intervención divina para indicar cuál de los dos hijos es el que debe continuar esta historia fascinante de relación con Dios. Es como si Dios dejase su bendición en suspenso y pusiera en manos del hombre escoger el camino a continuar. Como si Dios le dijera al hombre, dime, ¿por cuál de los dos hijos continúo? Es diferente a la escena que habíamos visto con Sara y Agar. En Sara y Agar, Dios toma una decisión. Escoge al hijo de Sara y no al hijo de Agar. Honra la promesa generada en el matrimonio, creced y multiplicaos, que pasa de ser un mandato a ser una decisión de Dios, que configura al ser humano, al hombre y a la mujer, como una presencia de esta divinidad que es vida y genera vida. Entre Agar y Sara había una diferencia de cualidad, una es la esposa y otra es la esclava. Entre los dos hijos de Isaac no hay esta diferencia. Por tanto, Dios acepta la decisión que los hombres, o en este caso, que las mujeres hacen de los criterios humanos. Isaac le dijo, ¿no? Sírveme, hijo mío, que coma de tu caza y después te bendeciré. Las dudas sobre si es el hijo auténtico o no lo es, que tiene Isaac en la cabeza, la voz es de Jacob, los brazos de Esaú, se disipan ante algo tan banal como es el guiso. Quizá no algo tan banal, quizá algo que nos permite identificar la bendición de Dios con los frutos de la tierra, como hacemos cada día cuando bendecimos el alimento, como se hacía en el templo de Jerusalén cada día, cuando se entregaba la ofrenda y se le presentaba al Señor agradecimiento por los dones que la tierra nos daba. Se concretaba la bendición de Dios en la capacidad de vivir nuestras vidas. Comió, bebió el vino y le dijo, acércate y bésame. Se acercó y lo besó, y al oír el aroma del traje, le bendijo con estas palabras. El aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que bendijo el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, la fertilidad de la tierra, abundancia de trigo y de vino, que te sirvan los pueblos, que se postren ante ti las naciones. Sé Señor de tus hermanos, que ellos se postren ante ti. Maldito quien te maldiga, bendito quien te bendiga. Unas palabras, pero unas palabras que contienen el futuro de la descendencia. Son como las bendiciones que nosotros hacemos, los buenos deseos que presentamos. Solo que en este caso, esta bendición del Padre está unida a la bendición de Dios. El Padre dice que Dios te conceda el rocío, que Dios te conceda lo que yo ahora digo. Y de algún modo, Dios decide ligar su bendición a las palabras del hombre, a las palabras del Padre. Dios se somete a esta elección del Padre. No es un Dios que se desvincule del pacto hecho con Abraham. Escoge el camino de los hombres y acepta las reglas de los hombres. La escena está preparada. Apenas había terminado Isaac de bendecir a Jacob, en el instante en el que salía Jacob de la presencia de su padre, Esaú volvía de cazar. Inmediatamente. Prepara un guiso. Padre, incorpórate y come la caza. ¿Quién eres? Soy Esaú, tu primogénito. Isaac se estremeció profundamente y preguntó, ¿entonces quién me trajo la caza? Ya he comido, ya he bendecido y ya queda bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte, amargado en extremo, y dijo, bendíceme también a mí. Es decir, duplica la primogenitura. ¿Qué cuesta? Solo uno puede ser señor de sus hermanos. El menor, el mayor servirá al menor. Tu hermano ha venido con astucia y se ha llevado tu bendición. Es la única palabra que podría tener un sabor a juicio moral. Aunque astucia también es una palabra en la que reconocemos a las personas capaces de utilizar su inteligencia, no solo para provecho propio, sino para provecho de los propios. No usa argucias, no usa trampas. Cualifica a Jacob, que luego se llamará Israel, que será el fundador de nuestro pueblo, y por tanto nos cualifica a nosotros, nos identifica frente a este Dios y frente a estos hombres. Nos define como aquel que lleva la bendición de Dios porque ha sido capaz de arrebatársela a los hombres. Ya me ha suplantado 2 veces.
Antes me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. 2 veces le ha suplantado. En las 2 lo ha hecho, si queréis, de forma legal, con trampas, con astucia, mejor dicho, moviéndose en el límite de lo moral y desde luego no siendo un ejemplo de comportamiento ético. Pero la primogenitura la compra legalmente y la bendición la obtiene legalmente. El padre bendice a quien quiere, con engaño, pero a quien quiere. No hay violencia, no la roba. Le he constituido señor de lo tuyo, le he dado a todos tus hermanos por siervos, le he concedido el trigo y el vino. ¿Qué puedo darte ya más, hijo mío? ¿Solo tienes una bendición? Bendíceme también a mí. Y rompió a llorar en gritos. Y esta es la bendición que le dedica Isaac a su hijo, al hijo de las entrañas de su mujer. Lejos de la tierra fértil tendrás la morada, lejos del rocío del cielo. Vivirás de tu espada y servirás a tu hermano. Y cuando te rebeles, sacudirás el yugo de tu cuello. Leído desde la historia de Israel, desde el reinado del rey David, que gobernaba todas estas regiones, o Salomón, desde el sueño mítico de gobernar todos estos reinos, el pequeño pueblo de Edom fue un pueblo siempre sometido al pueblo de Israel. Solo hay un momento, cuando Jerusalén queda destruida, que a tener por la página del libro del profeta Abdías, Edom asciende un poco, aunque Abdías será muy duro con Edom. Quizá haya este recuerdo también en la tradición que estamos leyendo del Génesis. Este recuerdo de que Edom favoreció la destrucción de Jerusalén. Quizá no colaboró con los israelitas. Quizá sí colaboró con los caldeos. La profecía de Abdías nos sitúa esta maldición, ¿no? Donde de alguna forma dirá que Jacob va a ser para ti como el fuego y tú, Edom, Saúl, vas a ser como la estopa que arde. Vamos a explicar el desarrollo de nuestro pueblo narrándolo de forma etiológica en el desarrollo de nuestros fundadores. Lo interesante es que en este conflicto, que ha supuesto que un hijo reciba la bendición de la riqueza de la tierra y del poderío sobre los pueblos, va a suponer para el otro hijo lo que podríamos llamar la maldición, aunque técnicamente lo que hace Isaac es bendecirle. Le dice cómo va a ser su vida, le posiciona. Tu vida va a estar sometida a tu hermano. Nosotros podríamos sentirnos compasivos con Esaú, pero si por un momento damos un paso atrás y nos convertimos en abogados, ¿no? Meticulosos, tendríamos que reconocer que Esaú había vendido legalmente la primogenitura, quizá con trampas, quizá con engaño, pero fue un pacto y lo juró. Por tanto, la bendición que le dirige su padre describe lo que Esaú había optado. Lo interesante de nuestra escena, y es lo que quería destacar en esta tarde, es que la decisión no es del padre, de Isaac, es una decisión de la madre, de Rebeca. Y también es significativo que el autor bíblico no haya querido en ningún momento presentarnos a la madre como un personaje moralmente turbio. Ni siquiera ha querido definirnos que hubiera algunos motivos ocultos a la hora de preferir a un hijo a un otro. Expresa una realidad muy natural. Hay madres que prefieren a un hijo frente a otro. Madres que se preocupan más por el futuro de un hijo que por el de otro. Y es verdad que en nuestra organización legal nos parece poco justo, pero también es verdad que todos hemos vivido esa experiencia en familia. ¿Qué hace Dios? No interviene. No en toda la escena y cada vez va a intervenir menos en el libro del Génesis. Va a dejar en manos de los hombres el desarrollo de esta bendición que había prometido a Abraham. Bueno, de hecho, la va a dejar en manos de las mujeres. Porque lo mismo que ha ocurrido en el caso del padre de Jacob, le va a pasar también a él mismo. Cuando veamos cómo se desarrolla la primogenitura en los 12 hijos de Jacob, también veremos que el papel de las dos esposas va a ser significativo. Pero antes, tendremos que dejar a Jacob huir de Esaú y buscarse una vida en Aram. Y eso lo haremos la próxima semana. Os invito a que volváis a releer el texto y a que os vayáis familiarizando
con nuestros padres fundadores y con nuestras madres fundadoras, que aprendamos de su coraje y que también miremos como Dios mira con serenidad y normalidad, bueno, pues esos límites de la ética y de la moral que hacen que a veces nuestro afecto nos haga ir más allá de nuestras normas y convenciones. Que también vosotros recibáis la bendición del Señor en esta semana.